Y el tema de hoy es precisamente relacionado con la confirmación de nuestra salvación. Porque es muy posible, hermanos, y le damos la bienvenida a los hermanos que están en Face, en YouTube, en directo desde Fusagasugá, Colombia. Bienvenidos, y los amigos que están viendo en cualquier lugar del planeta, bienvenidos todos. Porque es muy posible, hermanos, que uno esté en la iglesia, pero no comprenda la salvación. No que no sea salvo. Es posible que es salvo, pero no entiende la salvación. Otros hermanos están en la iglesia y son salvos y comprenden la salvación. Pero también puede haber un grupo que no es salvo y está acá en la iglesia, que no ha sido salvo, por A o B motivos, porque de pronto ha tenido un evangelio diferente al que nosotros. Y hoy vamos a hablar del evangelio bíblico. Estuvimos visitando la semana pasada y esta semana hemos estado evangelizando en algunas casas. Y una de las grandes preocupaciones es que la gente ya está un poquito escéptica. No quiere oír. A pesar de que quisieran, pero están muy desconfiados de lo que uno les va a decir. Están como muy prevenidos. Tienen como temor. No sé si será porque creen que uno les va a cobrar la salvación o porque no quieren comprometerse. Y hablábamos con una persona que esta semana recibió el evangelio, de que toda su familia ha estado en diferentes sitios, pero no quieren asistir a ninguna iglesia. Dicen que así no más, porque se han dado cuenta de muchas cosas terribles en las iglesias. Yo le hago ver a ella que Jesucristo no es el que está fallando, son los hombres, los líderes, los predicadores, algunos pastores. Ellos le van a dar cuenta a Dios, de manera que no nos preocupemos. Tarde o temprano, todo ser humano nos vamos a encontrar con Dios. Y hayamos hecho lo que hayamos hecho, dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, 4:13, que no hay cosa que no esté al alcance de la vista de Dios. Todo está desnudo ante quien tenemos que dar cuenta. Entonces no se preocupen, porque hay algunas personas que hacen daño con las enseñanzas, tergiversan. No se preocupen, ore a Dios y sigamos para adelante, porque donde nos pongamos a ver los errores, quedamos frenados ahí mirando y criticando y murmurando. Entonces no nos preocupemos por eso, preocupémonos más bien por nuestro crecimiento espiritual y por compartir nosotros el evangelio. Y esas conversaciones me animaron con este tema, hermanos. Pareciera que hoy vengo a evangelizar, pero si nos damos cuenta no se trata de evangelizar, sino más bien de confirmar la salvación. ¿Y qué es el evangelio? Porque si nos preguntaran a alguno de nosotros qué es el evangelio, ¿qué responderíamos? Oye, tú que andas ahí con la Biblia, explícame qué es el evangelio. ¿Qué le diría uno? Pues se han dicho tantas cosas, no por acá, porque acá ha aprendido bastante la gente, pero escucha uno tantas cosas de lo que es el evangelio, que es mandarse bautizar, que es no cortarse el pelo, que usar la falda larga, que no se ponga piercing, que no se ponga gorra, que tiene que traer tanta plata, que no tome, que no fume, que no se emborrache, que no adultere, que no fornique, y no haga lo uno, no haga lo otro. Entonces las personas dicen, yo no voy allá. De una le pusimos la talanquera, porque no le dijimos la verdad. ¿Cuál es la verdad? El evangelio. Y hoy vamos a ver el evangelio. Los que estuvieron en el taller de Nicodemo, que fue extraordinario, hoy vamos a ver otra parte de la palabra del Señor. El significado del evangelio. Ya nuestro querido hermano John estuvo leyendo en 1 Corintios 15, 1, 4, donde encontramos el mejor resumen del evangelio que podemos tener en la Biblia. Ahora, hay partes básicas del evangelio en la Biblia, en Romanos, en Corintios, en Apocalipsis, pero el que nos presenta la palabra del Señor en 1 Corintios 15, hermanos, es el resumen de toda
la Biblia en cuanto al Evangelio, en los primeros 3, 4 versos. De manera pues que vamos a mirar eso. Y surge una pregunta aquí, hermanos, para meditar. ¿Qué pasaría si de repente en nuestro país se desatara una circulación masiva de billetes falsos? ¿Qué pasaría? Si por todas partes, en los negocios, en los bancos, quedamos, sería una crisis terrible. Bueno, aquí hay dólares, no sé si alguno pueda tener alguno. Sería terrible. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La gran mayoría de nosotros no conoce un billete con otro. Por ejemplo, estaba yo aquí en la esquina hace algunos días, donde hay una spa de vehículos, y le trajeron un billete de 100,000 a la señora y no hallaba si recibirlo o no. Y me dice, para mí era un caramelo, que no conozco. De hecho, no los conozco. Entonces, ¿qué pasaría si hay una masiva inundación de billetes falsos? Pues sencillamente, como la mayoría de ciudadanos no tienen el detector ni la destreza para identificar los billetes buenos de los falsos, la estabilidad económica se convertiría en un caos total. Si nomás cuando le dan a uno un billetico de 20 falso lo dejan como las guayaberas por fuera, queda uno y le da rabia a uno la injusticia, ¿no? ¿Qué haría usted, hermano, cuando le dan un billete de 50 o de 20 falso? ¿Qué haría usted? Dígalo, ¿qué haría? Pero con toda sinceridad, ¿qué haría? Mirar a ver a quién se lo coloca. Romperlo. Desafortunadamente hay que romperlo. ¿Por qué? Porque lo que no quiere uno, los demás tampoco. Ya uno, como dice, porque es temeroso de Dios. O si no, uno inmediatamente se desvara. Muy bien, entonces estamos hablando de que, ¿qué pasaría con una inundación de billetes falsos? Pues hermanos, esa es la estrategia que el enemigo de las almas incrementa cada vez más para desprestigiar el Evangelio cuando se predica un Evangelio falso. Y si ese Evangelio es falso, ¿cuál sería el detector para ese Evangelio falso? No hay que darle muchas vueltas, hermanos. Perdón. Mírenlo. Este es el detector. Pero no ahí. Acá. ¿Por qué? Porque si lo cogen a uno fuera de base con algo falso, y como en el Banco Federal, en los Estados Unidos y en muchos países, entrenan mucho a los cajeros para detectar la moneda falsa. Tiene que estar muy... Entonces a ellos les dan para que cojan muchos billetes. ¿De cuáles? Perdón, piensen bien. ¿Muchos billetes qué? Buenos. Porque contando muchos billetes buenos se vuelven tan prácticos que detectan inmediatamente cuando llegue el falso. O sea que es increíble, ¿no? Es con billetes buenos que se detectan. Claro, e igualmente es con la verdad, con lo bueno, que se detecta la mentira, el engaño. Entonces el enemigo quiere incrementar eso. Y debido a la cantidad de evangelios falsos que circulan en los medios de comunicación y en gran cantidad de púlpitos, mucha gente se muestra confundida y desconfiada cuando se le presenta el verdadero evangelio. Lo primero que le preguntan a uno es, ¿cuánto hay que dar? Como en Colombia, ¿no? El CBY, ¿cómo voy yo? Porque hay un temor hacia el dinero. Y eso hace que muchas personas
¿Pero por qué? Porque ahí se desconfianza. Mire, el fracaso en las profecías, sanidades, milagros, prosperidad y promesas que se ofrecen hacen que muchos se burlen de la fe cristiana y califiquen de débil el cristianismo. Como se ofrecen tantas cosas, se prometen tantas cosas y no pasa nada, muchas personas señalan y se ríen de los cristianos. Dicen que el evangelio está muy debilitado por tanto ofrecimiento que se hace. Ahora, Dios hace muchas cosas, Dios puede sanar, hacer milagros. Aunque el evangelio puede contribuir a mejorar la calidad de vida de quien lo practica, porque el evangelio sí mejora calidad de vida, es mucho más que la fórmula mágica o panacea para la solución física, económica o emocional de cada problema en particular. Es mucho más que eso. Yo me atrevo a decir que Jesucristo no vino ni a hacer milagros, ni a buscar la comodidad de nadie, hermano. ¿Sabe qué vino Jesucristo, hermanos? A arreglar un problema que había entre el hombre y Dios. El pecado. Pero, en su amor, hizo milagros, sanidades. Y hasta hoy, en ese amor y misericordia, continúa haciendo milagros y sanidades. Pero ese no es el evangelio. Él no le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, ahora que viniste de noche a hablar conmigo, tu vida va a cambiar, vas a mejorar, no te vas a enfermar, tú eres hijo del rey, no vas a pasar por pobreza, no vas a tener dificultades, vas a crecer, vas a prosperar allá en el Sanedrín. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Y lo que le dijo en 3:18 es más tremendo. El que no cree en Jesucristo, Nicodemo, ya está condenado. ¿De qué le habló él? Del cielo y del infierno. Ese es el evangelismo, hermanos. Hablar de frente, porque como vamos ya no nos van a dejar pronunciar la palabra pecado. Créanme que ya en poco tiempo no se podrá decir pecado, porque hiere, agrede el libre desarrollo, la expresión, mejor, de las personas. ¿Qué es el evangelio? Estuve mirándole por ahí unas ojeaditas al diccionario de Vine, que es del griego, y dice que es como evangelistes o evangelistes, que quiere decir mensajero de lo bueno. Quiere decir bien, ángelos o ángelos, mensajero. Denota un predicador del evangelio que pone en claro lo distintivo de esta función en las iglesias. Evangelizo, proclamar las gratas nuevas, y evangelión, gratas nuevas, evangelio. ¿Cuál es la conclusión de la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Esas son las buenas noticias. Evangelio era una palabra de uso común en el mundo grecorromano. Oído a esto, hermanos. No fueron los cristianos los que se inventaron la palabra evangelio. Pareciera que el evangelio pertenece a la iglesia, esa palabra evangelio, pero no es así, hermanos. La palabra evangelio en la época de Jesucristo, de Pablo, se usaba en el mundo grecorromano, era común evangelio. Entonces, ¿evangelio qué es? Buenas noticias. O sea que era común que cuando se daba una buena noticia, eso significaba evangelio. Lo que pasa es que la iglesia lo asumió para las buenas nuevas de salvación. De hecho, esta palabra se usaba en la época del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo en contexto que no necesariamente tenía que ver con un mensaje de tipo religioso. Lo usaba la gente del común. Evangelio significa literalmente buenas noticias. Yo quiero que esta mañana nosotros aprendamos para que cuando algunos que aún no comprenden, porque otros sí, cuando nos pregunten qué es evangelio, que nosotros podamos responder con categoría, con seriedad, con seguridad. ¿Qué es evangelio? Se trata de una palabra griega, dice ahí, combinada con el sufijo eu, que significa bueno o gozoso, y la palabra ángelo, que significa anuncio o noticia. Eu significa bueno o gozoso. De ahí que los que practican la palabra o que están en lo de la eutanasia es para tener una muerte que tranquila, buena, contentos. Mire desde dónde viene eso. Muy bien.
Pero no es el anuncio de un hecho común y corriente. Era la palabra que se usaba en tiempos bíblicos para señalar el anuncio de un evento que solía producir cambios significativos en la vida de las personas. Es decir, que cuando llegaba alguien con el Evangelio, o sea, con una buena noticia, había cambios trascendentales. Así nos pasó a nosotros, ¿cierto? Cuando nos hablaron del Evangelio, hubo un cambio trascendental en nuestras vidas. Si no, de pronto no ha pasado nada. Pero sí, ha habido un cambio. No que seamos perfectos, los cristianos pecamos. No hay bajo el cielo hombre que no peque, ni mujer. Todos somos pecadores, pero en Cristo también somos redimidos y perdonados. Voy a traer un ejemplo de la palabra evangelio. Por ejemplo, cuando Grecia derrotó al imperio persa en la famosa batalla de Maratón, los que estuvieron en el taller aprendieron de esto, en el año 490 a.C., gracias por apagarlos. El general Milcíades decidió enviar un soldado o al soldado más veloz de su regimiento, al corredor Filipides, para comunicar esa buena noticia, ese evangelio a los atenienses. Yo no sabía de dónde viene la palabra maratón. Resulta que los soldados atenienses estaban en el campo de guerra que se llamaba Maratón. Quedaba a 42 kilómetros de Atenas. Y allá estaban peleando contra los persas. ¿Y qué sucedió? Que ganaron. Entonces Milcíades le dijo a su hombre más veloz: vuélese hasta Atenas y dígales que ganamos, que derrotamos a los persas. Lléveles el evangelio, lléveles esa buena noticia. Y el hombre se fue corriendo. Filipides corrió 42.195 kilómetros para dar la buena noticia. ¿Y sabe lo que pasó según la historia, hermanos? Tan pronto llegó, gritó: hemos triunfado, y cayó muerto. Fue tan impresionante la carrera que murió. Por eso hoy en día se corre la maratón, es en homenaje a este acontecimiento del campo de Maratón. Y por eso la maratón es de 42 kilómetros. Ahora, ¿por qué 195 metros? Porque en 1908 en Londres se hizo la maratón, 42 kilómetros. Y lo prolongaron 195 metros porque al entrar al estadio tenía que llegar la maratón hasta el asiento donde estaba la reina. Entonces le añadieron 195 metros. Y desde ese entonces se corre 42 kilómetros, 195 metros en la maratón. Esa de San Silvestre, esa de otras ciudades donde hace maratón, es exactamente igual a esto. Pero mire desde dónde viene. Y todo esto para hablar de la palabra evangelio. ¿Qué evangelio es? Buena noticia. Entonces este hombre corrió y llevó la buena noticia, llevó ese evangelio. Y Filipides llevó ese evangelio a los atenienses y cayó muerto. ¿Qué hicieron los atenienses para ganar? Nada. Era su ejército. Pero él le llevaba una buena noticia a los que no hicieron nada. Imagínense el impacto de esa buena noticia entre los atenienses. ¿Qué impacto cuando le dicen su país ganó la guerra? ¿No es un impacto? Muy bien. Lo que Filipides les estaba comunicando era que los persas habían dejado de ser una amenaza, habían sido derrotados, que ahora podían disfrutar de paz y seguridad. Y me pongo a pensar que efectivamente cuando el enemigo es derrotado, usted puede disfrutar ¿de qué? De paz y de seguridad. Póngale la firma, no lo dude. No por lo que estos habitantes que estaban recibiendo la noticia habían hecho, porque ellos no habían hecho nada. ¿Quiénes eran? Los que estaban allá. Ellos estaban recibiendo la buena noticia de lo que esos soldados que estaban en el campo de batalla habían logrado a favor de ellos. Como que se parece a algo que pasó con nosotros, ¿no? No hicimos nada, pero alguien lo hizo por nosotros. De manera que el evangelio, hermanos,
y amigos que ven, es el anuncio de algo extraordinario, algo trascendental que ha sucedido a favor de una persona o de un grupo de personas y que cambiará sus vidas significativamente y para siempre. A partir de ese momento, en Atenas, cambió la vida de todos. ¿Por qué? Porque recibieron el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El de las buenas noticias, buenas nuevas. Ahora, nosotros ya recibimos esa buena noticia, amén. ¿Qué pasó? Solamente respóndale en el tribunal de Dios, de su conciencia, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde que recibimos esa buena noticia? Porque estos días hemos hablado con personas a las que se les ha entregado una Biblia y les dan ganas como de llorar. Les impacta. Les parece que es la mejor noticia de su vida. Y es posible que a nosotros nos pasó eso, la noche o el día que fuimos salvos. Pero por el camino, como dice Apocalipsis, has dejado ese amor. Vamos a mirar el verdadero evangelio en resumen. Ya nuestro hermano John estuvo leyendo. Si quieren leerlo acá, está literalmente igual. Está en 1 Corintios. Si quiere ubicarse en su Biblia para comprobar, me gusta que lo haga. Ustedes pueden ser, hermanos, como los de Berea. No crean todo, sino hasta que comprueben que es verdad. Yo les estoy hablando acá y si llegan a su casa, muestra a ver si lo que dijo este negrito es verdad, sí es verdad. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hay un detalle aquí, pareciera que este versos son para evangelizar, pero vamos a mirarlo en contexto. 15:2. Por el cual, por ese evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, fue sepultado. Tercero, Cristo resucitó. Algo que nosotros no comentamos cuando estamos compartiendo el Evangelio, no hacemos énfasis, es que Él murió por nuestros pecados. Entonces suavizamos el Evangelio, como dicen por allá los escritores, hacemos eufemismo, o sea, suavizamos las palabras para no ahí se agredan o se sientan mal. Entonces les decimos y les contamos historias, fábulas. A fulano le ha ido muy bien desde que es evangélico, cómo ha prosperado, compró otro carro, otra casa, fulana de tal le quitaron el cáncer. Uy, el evangelio es precioso, Dios es milagro. Y contamos y contamos y contamos cosas que la persona se entusiasma tanto que va a una iglesia por lo material. Pero no le decimos, ¿sabes una cosa de lo que es el evangelio? ¿Cuál es la mejor noticia? Que Cristo murió por sus pecados y los míos para hacerle ver que es pecador y que yo también soy pecador. Ese es el evangelio, hermano. Eso es lo que está haciendo Pablo. A la gran mayoría de la humanidad le gusta escuchar un mensaje más sencillo, fácil, sin compromiso y ojalá sin la palabra pecado. ¿Pecado yo? A mí me lo han dicho. Yo no tengo de qué arrepentirme. Yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no engaño a mi mujer, yo no hago esto, yo no hago lo otro. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué me voy a arrepentir? Es que el problema no es que engañe a la mujer o que tome o que fume, que haga lo que se le antoje. El problema es que hay una situación desde el paraíso. Desde allá viene el problema de Adán y Eva. Nosotros no pecamos, pero ellos desobedecieron. Y por ser los representantes de la raza humana en ese momento, nos pusieron ese pecado a nuestra cuenta. O sea que todos somos pecadores. Pero a la humanidad no le gusta que esto.
Pero lo que Dios pide al hombre es que acepte por fe la buena noticia del Evangelio, que reciba de todo corazón lo que Él nos está ofreciendo por pura gracia. Él nos ofrece la salvación por pura gracia, el perdón gratuito de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna únicamente por medio de la fe en Él. A Nicodemo el Señor tuvo que aclararle todo. Mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no, no puedes ver. Si no, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puedo hacer esto? Hasta que Él tuvo que llevarlo y hasta que se vio el Señor en la necesidad de explicarle lo que pasó en el desierto con las serpientes y con la serpiente de bronce, que mirando a la serpiente quedaban sanos después de haber sido mordidos. Cuando Nicodemo comprendió esa parte, entendió y le dice: así será levantado el Hijo del Hombre en una cruz. Le estaba contando todo a Nicodemo. Y en Juan 19 vemos cómo se convirtió Nicodemo. Fue impresionante, hermanos. Él le dijo: no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios, Nicodemo. Y él le quedó taladrando. Yo me imagino esa noche cuando Nicodemo salió a hablar con Jesús: este hombre me dejó, Dios mío. Fue una noticia extraordinaria. Porque el Señor le dijo a Nicodemo: de tal manera envió Dios al mundo para que todo el que en él cree, Nicodemo, no se pierda, Nicodemo, mas tenga vida eterna, Nicodemo. Y eso le quedó en el corazón. ¿Y sabe lo que pasó cuando murió Jesús? No. Nicodemo llevó como 100 libras de especies, aloe y mirra. ¿Sabe qué quiere decir eso? Esos eran las especies con las que enterraban los reyes. Nicodemo le dio al Señor sepultura de rey. ¿Por qué? Porque él se acordó 18 meses antes cuando le dijo: no puedes ver el reino. Y cuando fue salvo, reconoció quién era el rey. Y cuando lo vio en la cruz, y había un aviso ahí que dice: el rey de los judíos, Nicodemo, él es el rey. Me voy a destapar públicamente. Y salió de la tradición del fariseísmo y le dio entierro o sepultura de rey a Jesús. Porque comprendió el Evangelio. Porque el Señor no le dio vueltas, no le dijo: mira, Nicodemo, las cosas van a mejorar para ti. Sino le dijo: tienes que nacer de nuevo. Ese es el Evangelio, hermanos. No porque seamos decentes, Él ofreció la salvación. No porque académicamente estemos muy bien, que seamos bien preparados, o porque seamos religiosos. Oído a esto, hermanos: no nos salvamos por ser buenas personas, únicamente por fe. Y de lo peor de este mundo sacó el Señor para salvarlo, porque no sacó nada bueno. Lo peor, ahí estábamos nosotros. No porque seamos criminales, lo peor, sino que estar sin Cristo es ser lo peor. El solo hecho de no tener a Dios ya es lo peor. Paradójicamente, hermanos, esta buena y extraordinaria noticia se hace detestable para el incrédulo. Es una buena noticia, pero al incrédulo le muerde, le da rabia cuando a veces se le menciona. Porque recibir ese mensaje implica un reconocimiento de que somos pecadores e impotentes para salvarnos por nosotros mismos. Por eso a muchas personas no les gusta que se le diga: Cristo murió por sus pecados. No, ¿por qué? Porque se da cuenta de quién es y no quiere cambiar su vida. Se resiste a cambiar. Yo me muero en mis pecados. A mí me han dicho personas que me dicen: me muero bebiendo, me muero fumando y no voy a ir, hermano, porque esa es mi vida. Muy bien. ¿Sabe una cosa? Por ahí he escuchado incluso a varios creyentes diciendo: cada cual hace de su vida lo que le parece. Haga lo que le parezca con su vida. No es cierto. ¿Por qué? Porque la vida no es de ninguno de nosotros. ¿Sabe de quién es la vida? De Dios. O sea que uno no le puede decir a una persona: haga de su vida lo que quiere. Haga lo que quiere, ya sabe. Tiene que vérselas con Dios, hermano. Porque Él es el dueño, Él es el creador de nuestras vidas, Él es el dueño nuestro. No le puede decir a los demás: haga lo que se le dé la gana. No, hermano. Porque le está diciendo cosas indebidas. La vida le pertenece a Dios. Puede ser el más tirano, el más rico, el más prepotente, el más humilde, todo lo que vea. Puede ser todo lo que sea. La vida le pertenece a Dios. Tarde o temprano hay que darle cuentas a Dios. ¿Qué es el Evangelio?
Vamos a ver ese verso en desmigajadito, como nos gusta a nosotros. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas no son palabras mías, dice Pablo. Mire lo que dice arriba. Hermanos. O sea que le está predicando el evangelio. ¿A quién? A la iglesia. Y eso es lo que no se ha hecho muchas veces. Predicarle a la misma iglesia. ¿Para qué? Para afirmar en la fe, porque hay veces podemos estar tan embebidos hasta con la misma doctrina, que se nos olvidan los principios, que se nos olvida qué fue lo que pasó en nuestra salvación. Entonces él está hablando a hermanos de la iglesia, recuerden esto, y empieza él. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, no un evangelio, sino el evangelio que os he predicado. En ese evangelio en el que vosotros también recibisteis y en el cual perseveráis. Todo lo que viene hablando es por el evangelio, por ese evangelio. Asimismo, si retenéis la palabra, si retenéis, ¿por qué? Porque es muy posible que no se retenga. ¿Y qué pasa cuando no se retiene? Se olvida. Se olvida. Sale uno de las puertas. A mí me han dicho, hermanos, qué mensaje tan lindo esta mañana, hermano Jorge, casi lloro con usted. Pero aquí en la puerta pasó todo. Un baldosín me quitó todo lo que estaba adentro prendiendo. Entonces me acuerdo lo que les dije que día, de las aves, cuando el sembrador viene las aves y recogen lo poco que cogió. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo está dando fidelidad, autoridad a las Escrituras. ¿Qué aprendemos en esto, hermano? Yo he aprendido algo en todos estos temas, que a uno debe predicar lo que está en las Escrituras. Cuando uno se sale a compartir lo que no está en la Biblia, ya comenzó con mis palabras, con mi propio evangelio. Ese es el otro evangelio. Ya no es el evangelio que está en las Escrituras. Y el que él mismo recibí. Si uno recibió buena enseñanza en una iglesia, comparte buena enseñanza, porque cada cual comparte lo que recibe. Malo, equivocado o bueno, cada cual da de lo que tiene. ¿Se acuerdan? Uno es lo que come. Amén. ¿Cuál es el evangelio? Tengo que resaltarlo. Y no me cansaré de resaltarlo hasta que venga el Señor y me recoja. 3 cosas. Que Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Siempre digámoslo, hermanos. Para que la otra persona también, hay que hacerle ver el pecado también. Porque es que lo suavizamos y lo hacemos ser rico. Venga la panacea del evangelio. Venga el dechado de virtudes de la iglesia. Donde todo es color de rosa. Mentiras. Ese es otro evangelio. El evangelio, la verdad, es de sufrimiento, de compromiso, de llanto, incluso de oración, de lectura bíblica, de meditación, de amar a los demás, de hacer hasta lo imposible porque salga un mensaje, de hacer todo lo que sea necesario. Ese es el evangelio. Entonces, hasta cuando venga el Señor, que nos encuentre diciéndole a la gente, Cristo murió por sus pecados y los míos, pero también Cristo fue sepultado y finalmente Cristo resucitó. Hermanos, al tercer día resucitó. Ahí está la salvación. Ahí está la salvación, hermanos. Que la persona pueda comprender Cristo. Esta semana le decíamos a una señora, Cristo murió por usted. ¿Quiere aceptarlo? Sí. Y fue sepultado también por causa suya. Sí, sí. Y resucitó para volver a verla a usted y un día llevársela a usted. ¿Quiere aceptar eso? No hay que pagar. Claro, acepto lo que Cristo hizo por mí. Le pregunto después,
¿Qué pasaría si esta noche se muere? Me tocó volver a repetir. Vuelve y comience y explíquele. ¿Qué pasaría si esta noche se muere? Después me dice, me voy para el cielo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se va para el cielo, su merced? Yo ya pensé que había terminado mi trabajo. No, pues yo no soy mala gente. Fracasé. Otra vez. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué la fe? Por creer. ¿Por qué? Por creer. Muy bien, volvamos a comenzar. Si usted se muere, ¿para dónde va? Para el cielo. ¿Por qué? Porque creo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Toca llevarlos y llevarlos y llevarlos. Si no tiene paciencia, toca cambiar de profesión. Y si le va a pedir paciencia al Señor, vas a tener tribulación. Porque la única forma de adquirir paciencia, a pura tribulación y sufrimiento. De resto, normal. Entonces toca tener el tiempo suficiente para compartir esto, no llegar de choque a hablar con ellos de una vez de lo que a mí me parece. Hay que dejar que ellos también se desahoguen y le cuenten a uno cosas, y luego ya cuando se da cuenta que va a empezar a prolongarse el tiempo, comience con el tema. Porque si no, se nos va en conversación. Y cuando nos demos cuenta dice, qué pena, pero ya no tengo más tiempo. Hay que medir bien las cosas. Por eso es tan bueno orar antes de ir a evangelizar a alguien. Padre, abre el corazón de allá, abre el nuestro, prepáranos para tener ese encuentro, porque vamos a hablar de ti. Y el enemigo va a poner, enseguida comienza a llover. Este es el evangelio, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día, más a esto si le podemos colocar algo, Cristo pronto regresa. ¿Para quién? Para llevar a los que creyeron esto. No más. No a los que fueron a culto, no a los que ofrendaron o dice por allá diezmaron, no a los que fueron buenas personas, académicamente eran bien, tenían todos los títulos. No importa la universidad donde haya estado. No viene sino sencillamente por los que creyeron este evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Por qué? Porque el Señor va a decir, todo lo hice por ti y me rechazaste. Ese es el evangelio de la salvación, hermanos. Quiero acentuar eso porque a mí me gustaría que esta iglesia fuera evangelizadora, hermanos. Y le dije a Gloria, vamos a preparar un tratado especial con esto. Solo que nos lo aprendamos todo, entréguelo, hermano. Ahora, no se preocupe si la gente no va a la iglesia, porque es que no quieren ir. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si es que a nosotros no nos mandaron a llevar gente a las iglesias, nos mandaron a llevarlas al cielo. Y puede estar en la cárcel, en el hospital, donde sea, y recibe el mensaje de salvación. No es recibir a Cristo, es recibir el mensaje, porque esa es otra cuestión que nosotros ya no manejamos. Reciba a Cristo y haga la oración de fe, no existe en la Biblia. Aquí no dice que hicieron oración de fe, ninguno. Porque el evangelio que les prediqué fue que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Si no cree lo que le estoy diciendo, usted no es salvo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No dice si hizo la oración de fe, si se cortó el pelo, si no hizo lo otro, si... No. Él sí creyó, como el ladrón de la cruz. No tuvo oportunidad nada más sino de creer. Y creyó. O sea que ahí nos damos cuenta lo práctico que es el Señor, lo práctico que es el evangelio. No fácil, sino lo práctico. Lo que se escucha en el día de hoy es que el evangelio le ayuda a ser mejor persona. Me dicen algunos amigos, no, pues mi mamá está yendo a tal parte y mi hermana está yendo a tal iglesia. Uy, ¿cómo ha cambiado? Cambió derechitico para el infierno. No porque esta sea la única iglesia, no, porque se van a iglesias donde no les enseñan la verdad. No todas, no, hermanos, porque hay iglesias que enseñan la verdad. Son pocas, pero las hay. Pero la persona cree porque ya no toma, porque ya no fuma, porque ya no trasnocha, porque ya no es don Juanet, enamoradongo. ¿Cómo cambió mi hijo? Pero está metido, como dicen por ahí, en la inmunda, con un evangelio torcido, pero no toma. No, pues se va a ir para el infierno en sano juicio, qué chévere. Ahora, no se trata de que sea borracho,
Pero es que el cambio es una situación, es una consecuencia de haber creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo es las cosas nuevas, las cosas viejas, ahora son todas. ¿Cuáles son las cosas viejas? El pecado. El pecado. Esas son las cosas viejas. Ya no más, porque ahora soy nacido, renacido de nuevo por la palabra de Dios. Esto que dicen que usted va a mejorar y que buenos consejos, ese no es el evangelio de la Biblia. Podemos atrevernos a decir que ese es otro evangelio. Uno facilito y que nos genere. El verdadero evangelio son las buenas nuevas de que Dios salva a los pecadores, hermano. Ese es el verdadero evangelio, que Dios salva a pecadores, hermano. A eso Él vino. Jesucristo vino a eso, hermanos, a salvar pecadores. Otra cosa es que su misericordia nos ha bendecido, hermano, pero Él vino para salvar pecadores, hermano. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de remediar tal la situación. Nada puede hacer el ser humano, solo a través de alguien lo puede hacer, a través de Jesucristo. Pero Dios ha provisto los medios para la redención del hombre, en la muerte, sepultura y resurrección del Salvador Jesucristo. Esa es la provisión. Cuando Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, que lo envió, ¿a qué fue que lo envió? A morir. Y fue Él. Otra cosa es que Pilato, Herodes, Caifás, Anás, ellos fueron instrumentos del Señor. Pero hoy vamos a ver que quien tenía todo planeado es Dios. Él lo mandó y Él vino a hacerlo por nosotros, hermano. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. Dice la palabra en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por este verso que yo aprendí hace años, hermanos, logré cambiar mi forma de compartir el evangelio, por este verso. Porque primero teníamos la manía de decirle a la persona para llevarle a la iglesia, mire, arrepiéntase, deje esa tomadera, no fume, no trasnoche, no sea sinvergüenza, vaya a la iglesia, o sea, vaya santo. Pues ¿para qué va después de dejar todo eso? Pero gracias a este verso comprendí que Él nos salvó a nosotros, a mí, en mi cochina vida en que estaba. En mi sucia vida fue que Él me salvó. Yo acepté lo que me dijeron y el Espíritu Santo entró a mi vida en el estado en que yo estaba. Y ese Espíritu Santo fue el que me empezó a redarguir y a hacerme ver lo sucio que estaba. Ese es el resultado de la salvación. Que uno recibe el mensaje, es salvo y empieza ahora sí la lucha contra todas las cosas que son nocivas, como el trago, el cigarrillo, la mujer, la trasnocha. Uno entonces ya cuando se da cuenta de que es salvo, empieza a renunciar. Olvídese que el Señor le va a quitar el vicio, hermanos. Él no le quita el vicio a nadie. Aunque Él lo puede hacer soberanamente. Lo manda para la funeraria y se acabó el vicio. Sencillito porque para el Señor. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Él espera que uno tome la decisión de renunciar y entra a respaldarlo. Es la única manera de salir de un vicio, de un mal hábito. Renuncio a esto, Padre Santo, y sé que tú me vas a ayudar, y sé que me vas a acompañar. Eso me pasó con el alcohol. Si no, no lo pudiera contar. Hay que renunciar. Y muchas personas van a la iglesia para que el pastor les ponga las manos encima y les quiten las mañas, les quiten los vicios ahí y caiga. ¿Ah? Siga cayendo hasta que queda caído. Siga cayendo hasta que queda en la nada. No, por ahí no es, hermano. No le dicen la verdad. Y a los amigos, a las personas hay que decirle la verdad, hermano. Renuncie al problema que tiene y Cristo lo va a respaldar. Amén. Renuncia al problema que tiene, Cristo le va a ayudar. Si no renuncia, olvídese. Conocí un pastor, un amigo mío que predicaba el evangelio y un día se levantó la pierna y la cruzó y el paquete de cigarrillos en las medias. El paquete de cigarrillos en las medias predicando el evangelio. Pobrecito. No le dijeron,
Y a ninguno de nosotros nos dijeron cuando fuimos a la iglesia, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué es ese nacimiento? Que Cristo, ríndase a que Cristo haga la obra en usted. Ríndase. Allá cuando fuimos a la fundación, a los muchachos, que ore, que mire que para que yo no renuncie al vicio, renuncie, tenga el valor de renunciar. Señor, dame la mano que voy a renunciar, no quiero consumir más, no quiero ser más consumidor, dame la mano, Padre. A partir de hoy renuncio y empieza. Si Dios se dio cuenta que ese corazón es sincero, inmediatamente lo empieza a respaldar. Porque es que uno puede decir renuncio, pero está mirando para la tienda a comprar el paquetico. No renunció, está jugando y en ese juego de pronto se va a meter en problemas. Entonces, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, de manera que no le diga a nadie arrepiéntase y camine para la iglesia. ¿Cómo le va a decir arrepiéntase si esa persona no sabe ante quién? Porque es una persona natural. Ella no entiende porque las cosas espirituales no se entienden a no ser por el Espíritu Santo. Entonces esa persona debe primero recibir la salvación para luego empezar a la madurez, el crecimiento espiritual. Y Dios comienza a trabajar en su vida. Efesios 2:17 y dice, mire, y vino y anunció. Las buenas noticias no son un buen consejo, hermanos. Las buenas noticias son un anuncio de lo que Cristo hizo. Es un anuncio histórico de algo que hizo Él hace 2000 años por la humanidad. Él vino a eso. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El cristianismo, diferente a cualquier filosofía o religión, es la proclamación de la gran obra que Dios hizo a favor de los pecadores en la cruz del Calvario. Siempre recalque, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Cuando le pregunta a alguien que murió por sus pecados y los míos, así no le guste. ¿Cómo así? Todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva todos somos pecadores, entonces la persona va a cambiar. Usted no lo va a decir, es que es por su borrachera. Pues porque usted, no porque uno está juzgando y calificando. Todos somos pecadores, es por lo que pasó en el paraíso. Claro, quedamos por fuera. Pues el Evangelio no es un buen consejo, es un anuncio. Si fuera un buen consejo, estaríamos llenos de consejos. Este me encantó mucho, pensando sobre este tema, hermanos. Desde Génesis el problema del ser humano es el pecado. ¿Por qué le digo, hermanos, que Cristo vino fue a arreglar un problema? Quiero que le coloquen mucha atención a esto. Él vino fue a arreglar el problema del hombre con Dios. No de Dios con el hombre, sino lo contrario, del hombre con Dios. Entonces tuvo que haber enviado a alguien especial. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si el problema de la humanidad hubiera sido de salud? Sencillo, manda un médico, porque él es coherente. ¿Qué hubiera pasado si el problema hubiera sido psicológico o emocional? Pues nos manda un psiquiatra celestial. Hay que quitarle la locura a la gente y hay que dejarla alentadita. ¿Qué hubiera sido si el problema hubiera sido económico? Pues nos va a mandar un economista. Miren, eso es lo que se ofrece. Este es el otro evangelio. Dios va a hacer esto y esto y esto contigo. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que el problema es el pecado. Por eso nos envió un Salvador. ¿Queda claro? Por eso nos envió un Salvador. Porque el Señor no está mirando la situación económica mía, ni la física, ni la emocional. Él está mirando la situación de pecado, la relación que yo tengo. Hermanos, si yo tengo una buena relación con el Señor, no lo dude que Él puede participar como médico divino. No lo dude que Él puede también realizar milagros en mi mente y en mi corazón. Y no lo dude que Él puede prosperar mi bendecirme, hermano. No lo dude, hermano. Pero primero tengo que comprender que soy un pecador. Si yo quiero ir al médico porque estoy enfermo, yo no le puedo decir a la hermana Dora o a la hermana Carmenza, vayan, saquen cita y vayan, hablen con el médico y dígales que yo estoy enfermo. Tan lindo. Y el médico dice, ¿y dónde está el paciente, por favor? No, él está en la casa viendo el partido de pronto. No, dígale que venga, porque es que yo no formulo a control remoto. Tiene que venir y contarme lo que siente y lo que tiene,
para ayudarle enseguida el tratamiento. Entonces él va a escribir ahí en algo que llaman los médicos una fórmula, ¿cierto? Y él va a escribir ahí y entonces me dice, mira, hágale y nos vemos en 3 meses. Igual es con el Señor Jesucristo. Venga a Él, cuéntele el problema de rodillas o de pie, y después de que le cuente o le llore, le diga toda la verdad, Él le va a decir, mire, aquí está todo el tratamiento, y si no nos vemos pronto, te espero acá, pero haz el tratamiento completo. Y gracias por venir a poner la cara, porque si no, me hubiera mandado a su mamá, ore por mí, a su papá, le cargo un rezo, ore por mí, pero yo no voy. Voy a poner la cara. Ese es el Evangelio. Entonces él, de acuerdo a la necesidad que teníamos, envió la solución que tenía para ese problema. ¿Cuál era el problema? El pecado. Envió un Salvador. Romanos 5:12 dice, por tanto, ¿por qué necesitamos un Salvador? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. De manera que con este verso usted puede manejarlo muy bien cuando le dicen, es que yo no tengo pecado. Todos somos pecadores. Toda la humanidad. Desde la mordida que pasó allá, ¿se acuerdan? En el Edén. Esa mordida de la serpiente con Eva y con Adán, desde ahí esa mordida infectó de veneno a toda la humanidad que hoy sigue destilando y corriendo por las venas, hablando espiritualmente, ese veneno, y el único antídoto es mirar a Cristo, llegar a Cristo. El resto no hay antídoto, hermanos. Nadie puede, a menos que sea a través del glorioso Salvador Jesucristo. Esta es la más grande o extraordinaria noticia que un ser humano haya escuchado jamás. Que ese Dios omnisciente y perfectamente justo decidió asumir nuestra culpabilidad para salvar a los pecadores, claro, sin pasar por alto su justicia. ¿Cómo así? Claro, Dios en su justicia tiene que castigar el pecado, hermanos. Romanos 6:23 dice que, es decir, que había que pagar. Amén. La paga del pecado es muerte. Había que pagar. Alguien tenía que pagar. Nosotros debíamos de haber pagado lo que pasó en el paraíso, es decir, todos muertos. ¿Por qué? Por la justicia de Dios. Ese es el corazón del Evangelio, hermanos. Ese es el corazón de la Biblia, hermano, de Génesis, Apocalipsis. Que Cristo murió por el pecado. Grábeselo siempre. Toda la vida. Cristo murió por nuestros pecados, hermano. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué mal hizo él, hermano? Ninguno. Pero tomó la decisión de venir a vernos. Ahora, ¿cómo podemos, ya estoy casi llegando al final, cómo podemos confirmar esa verdad? De que Cristo, o sea, ¿cómo hacemos para creerle? Porque hay personas que dicen, yo no sé si a ustedes le habrán dicho, hermanos, la Biblia fue hecha por hombres. Yo no le creo a eso. ¿No le han dicho? Pues claro que fue por hombres, dígale, porque arriba no hay imprentas. Claro, esto lo hicieron hombres. Y si puede decir, y hombres que también pecaron, dígale. Claro, porque ellos eran hombres comunes y corrientes, hermano. Entonces, ¿yo por qué le tengo que creer a lo que escribieron los hombres? Por una razón muy especial. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, por el Espíritu Santo. Inspirada quiere decir como respirada por Dios, hermano. Que le daba a ellos en la mente que escribir y ellos nos escribieron. Por eso fue inspirada por Dios. Y venga, al ser inspirada por Dios, pasa a ser infalible. No por lo que los hombres la escribieron, sino al ser respirada por Dios, pasa a ser infalible. Por eso la Biblia es infalible. De manera que si le dicen, no, es que los hombres no son perfectos, no serán perfectos nunca. Pero Dios sí es perfecto y el Espíritu Santo es perfecto. Al haberlos, ellos, el Señor usaba para que escribieran la Biblia, por haber intervenido el Espíritu Santo, la Biblia es perfecta, infalible,
suficiente, no para ser discutida, sino para ser obedecida. Para los que creemos, ¿no? Porque hay gente que no le cree y punto. Entonces, el apóstol Pablo ha hecho una ratificación y confirmación. ¿Cómo confirmamos esto? Primera de Corintios dice 15, ahí donde ustedes lo tienen, hermanos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, de manera que no era invención de Pablo. Pablo le está diciendo lo que escribieron los profetas de la antigüedad, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hermano. ¿Cómo confirmo yo y le doy credibilidad a la Biblia? Pues porque está escrito, hermanos. El cristianismo descansa en la Biblia, compuesta por 66 libros, escrita por 40 personas aproximadamente en un periodo de 1500 años también aproximadamente, y que de Génesis a Apocalipsis, la persona del Mesías prometido es el centro de las Escrituras, hermano. En 1500 años se escribió la Biblia. 40 hombres, reyes, pastores, capacitados, poco capacitados, de todo usó el Señor para escribir la palabra de Dios. Pero de Génesis a Apocalipsis, el centro de la palabra es Cristo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Siempre hace énfasis en las Escrituras, en las Escrituras y en las Escrituras. O sea que nosotros los cristianos no dudamos de que esto fue un invento que a Pablo se le salió. No, ¿cómo lo podríamos ver, hermanos? Que Cristo murió por nuestros pecados es el énfasis. Ese es el evangelio de la salvación. Todos los profetas anunciaron no solo las circunstancias de su vida, sino también las circunstancias y significado de su muerte. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que la Biblia estuvo anunciando cientos de años antes del nacimiento de Cristo, hermanos. ¿Qué anunciaron los profetas? ¿Dónde iban a nacer? ¿De qué familia sería? ¿Qué tipo de muerte era de qué iba a morir? 700 años antes de Cristo, Isaías escribió esto, hermanos, en 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? De Dios, y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos. Ahora, aquí me confirma algo más. El problema no es Pilato. El problema no fue Judas. El problema no fue Herodes ni Tiberio César, que era el rey de la época. ¿Cuál fue el problema entonces? Exactamente. Dice que nosotros fuimos. Dice al finalizar, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Oído, mas Jehová cargó en él el pecado. Fue Jehová, hermanos. Fue el Dios del cielo el que hizo todo eso en la cruz, hermano. Fue el plan de Dios enviar a su propio Hijo, hermano, a salvarnos, a morir por nosotros. Por eso no le podemos echar la culpa que fue tal iglesia, que fueron esto, que fueron otros. Ellos fueron instrumentos que Dios usó, pero el plan de Él se cumplía. Mire, 700 años antes nos dijeron cómo iba a morir y por quién iba a morir. Y eso viene desde Génesis 3. Y su simiente habló del Redentor a través de la mujer, de Cristo. De modo pues, hermanos, que ese es el Evangelio. Y está dicho desde mucho antes, o sea que nosotros los cristianos sí le damos credibilidad a la Biblia. La otra vez un hombre me dijo, yo le comenté a algunos el miércoles, la otra vez un hombre me dijo, no, yo no le creo a la Biblia por quedar bien delante de unos amigos, yo no le creo a la Biblia porque la Biblia está llena de errores. Menos mal que saqué mi maleta, cogí la Biblia y le dije, hágame un favor, tan solo muéstreme uno para renunciar al cristianismo. Y renuncio al cristianismo.
pero muéstrame un error porque de pronto yo no lo he captado. Pero como usted me dice delante de todas estas personas que está llena de errores, muéstremelos. ¿Qué puede hacer una persona, hermanos? Dice la Biblia en Judas, defender ardientemente la fe. Yo he creído en la Biblia. Yo no necesito, es decir, el Señor no necesita de que yo defienda, pero yo sí debo defender lo que yo creí. No a Dios, sino lo que yo he creído. Y yo creo que el Señor murió, hermano, y todos debemos defender y no movernos de ahí. Somos salvos por Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Y otra más, hermanos. No solo tenemos el testimonio de las Escrituras, sino también el de una tumba vacía. 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se imagina que Él no hubiera resucitado, hermanos? ¿Qué pasaría? Bueno, simplemente se murió, pero no resucitó. ¿Qué hubiera pasado? ¿Para qué estaríamos aquí sentados? Si Él no resucitó. Y sobornaron, ¿no? A personas para que dijeran que no. Si Él no hubiera resucitado, hermanos, nosotros tampoco resucitaríamos y estaríamos sin esperanza, como están los de afuera. Pero nosotros tenemos esperanza porque sabemos que todo esto pasará algún día. Todas estas injusticias que nos parecen con la salud, con algunos gobiernos, con algunos gobernantes, que hay veces como que le da a uno ganas hasta de romper el radio o el televisor, hermano. ¿Y qué culpa tienen los aparatos? Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Cristo viene a traer paz y justicia. De manera que nosotros sigamos confiadamente en Él, creyendo en las Escrituras y asidos a la verdad, hermanos, de que tenemos, como dice 1 Corintios 15, 3, 14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también nuestra fe. O sea, no hemos creído, somos nada si no aceptamos que Cristo resucitó, hermanos. Y eso es lo que el mundo no acepta porque todavía lo tienen muerto colgado. Y ahora el 24 vuelven y lo ponen en la cuna, y en abril vuelven y tome. Y así. Mientras que el de nosotros resucitó una vez para siempre. ¿Sabe cuál es la esperanza nuestra, hermanos? Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. ¿Lo creen? Porque cuando hablo de esto la gente me no diga, no ate. La palabra tiene poder. Pues entonces muéranse. Eso no es cierto, la palabra no tiene poder, eso es mentira. La única palabra que tiene poder es esta. La de nosotros no. La palabra que tiene poder es la palabra de Dios, o si no, ¿qué tal todos con poder? Y yo le digo a las personas, pronto se va a acabar porque nos vamos a morir. Sí. La hermanita Dora que está ahí sentada cada rato me dice, quiero partir y estar con Cristo. Porque tiene la seguridad de quien ha creído, hermano. Y no le preocupa la muerte. Claro que tampoco la ansiamos, pero estamos preparados para cuando nos toque. Dijo el apóstol Pablo, no sé qué hacer. Si morir y estar con Cristo, quedarme acá, estoy en un... Porque si estoy acá les predico y sigo ganando almas, pero si estoy con Cristo estoy eternamente feliz. Nosotros debemos tener esa tranquilidad, esa esperanza, hermano. Como la iglesia de Tesalonicenses, hermano. De amor, de fraternidad, de fe, pero de esperanza en la venida del Señor. Y esta iglesia debemos caracterizarnos porque predicamos el Evangelio, porque somos felices, hermano. Es que nos dieron la mejor noticia. ¿Qué pasó cuando fueron las primeras mamás y las primeras parejas? Cuando fueron a ver a que el médico les diera un resultado en un papelito. La primera vez, ¿se acuerdan? ¡Positivo! Bueno, hoy en día muchas dirán, uy, qué jartera. Pero ¿se acuerdan? Positivo, tenemos chino. ¡Qué noticia! ¿Sabe que eso cambia automáticamente la vida de todos? Así son las buenas noticias.
cuando nos dieron esta buena noticia, cambió la vida. Si no ha cambiado, hoy Cristo está hablando en su corazón. Yo morí por ti, fui sepultado y resucité. ¿Qué más quieres? Le dirá uno al Señor. ¿Qué más quieren? Señor, dame amor. ¿No le parece poco lo de la cruz que fue? Ayúdeme más bien a amar, Señor, como tú amas. Para meditar, hermanos, el evangelio que debemos predicar hoy en día no es cómo ser una buena persona, cómo ser feliz, sano, prosperado, material y económicamente. No digamos eso, hermanos. No mintamos, no engañemos, hermanos. Ese es un evangelio dañino que mucho daño le ha hecho a la humanidad y por el cual hoy no quieren saber de Cristo, porque les ofrecen un pocotón de cosas. Nosotros no ofrecemos eso. Cristo lo puede hacer, ya les dije, pero eso es de acuerdo a la relación que tiene la persona con Él. Claro, si va donde el médico, la fórmula va a hacer efecto, hermanos, la medicina, pero si no, claro que Dios es soberano para hacer milagros, sanidades y prosperar, pero lo que hace, verás, el evangelio son los hechos históricos que ocurrieron en Jerusalén durante el tiempo de Caifás, de Pilato y de Herodes. Esos son los hechos históricos que debemos contar. ¿Qué pasó en esa época? Allí el Mesías murió en una cruz crucificado como un criminal para pagar por nuestros pecados y al tercer día resucitó de los muertos, demostrando así que la obra de redención había sido consumada. Todo está consumado, papá. Todo ya está hecho. Ese es el evangelio. Contar otra cosa, hermanos, yo les aconsejo, nunca cuenten otras cosas. Si vamos a compartir el evangelio, entremos de una. Cristo murió por los pecados. ¿Quiere aceptarlo ahora? Le contamos la obra de Jesucristo. Mírela, 1 Corintios 15, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Y los milagros, bueno, pues relaciónese con Él. Y sí, Él sabrá lo que va a hacer con usted. Porque si no, nos va a decir lo que le dijo a los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Quién les mandó a decir? ¿Quién les mandó a decir que hablaran cosas que yo no les dije? ¿Quién entró a mi mente para prometer esas cosas? Y si le ofrecemos que le va a crecer económicamente el bolsillo y que la cuenta en el banco va a subir, nada de eso es cierto. Que Dios le va a devolver, todo eso es falso, porque el Señor dice en Job y en Romanos, ¿quién me dio a mí primero para que yo le retribuya? ¿De dónde le salgo a deber? Está diciendo el Señor. ¿De dónde le salgo a deber? Y la gente está haciendo cuentas con Dios. Yo doy tanto y Él me da tanto. Eso sí es una vergüenza, es una blasfemia, hermanos. Usar el nombre de Dios para esto. En el día del juicio nadie será absuelto, excepto aquellos que se presenten ante el tribunal de Dios llevando su cuenta a la justicia de otro. Ya les aclaro. Nadie va a ser absuelto a menos que vaya justificado por alguien. La justicia perfecta de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él murió por mí y ahora yo entro al cielo. Ya les he dicho, ¿no, hermanos? Los que estamos aquí, los que nos están viendo y los que no pudieron venir hoy, pero que son salvos, vamos a ir al cielo como esposa a la boda del Cordero, y el pecado allá en la cruz quedó en la tierra porque yo puse mi confianza en Él. Inmediatamente la sangre me limpió. ¿Sabe cuándo se produce el lavamiento? ¿Sabe cuándo opera la sangre de Cristo, hermanos? Cuando uno acepta lo que pasó en la cruz, que esa sangre sí fue una realidad. En ese momento esa sangre es que lo limpia a uno, hermano. Y hasta hoy sigue vigente. Y sigue limpiando vidas, hermano. Ya no usándola como para pisotearla de que por ahí oigo a varios hermanos que Dios cura este lugar con su sangre. Otra vez. Ya esa sangre cumplió una labor especial, hermano. Déjela quieta. No diga sangre, todo. Porque es como... Esa sangre es preciosa, acuérdese. No para tenerla. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, voy a leer 2 versículos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire lo que hay aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, ya estamos limpios. Nos cambiaron el expediente. Nosotros llegamos, como dicen allá en los juzgados, un papelito doblado amarrado con una cabulla, ¿no? Ese es el expediente de don Jorge Rodríguez. Está a punto de irse para la picota, pero llegó el Señor y dijo, quite para acá ese expediente.
yo voy por él, porque él cree en mí. Sus pecados fueron perdonados. Hubo cambio de expediente, hermanos, ahí. Y el otro dice en Romanos 4:25, que es un versículo muy clave en la Biblia, hermanos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, para ser nosotros ahora sin pecado delante de Dios. Eso es justificación. Quiero decirles algo, hermanos. El que entiende estos dos versos, entiende la salvación. Él murió para justificarme. Ahora es como si me perdonaron todos mis pecados por la sangre de él. Entonces yo entiendo el Evangelio, entiendo la salvación. Y si yo entiendo la salvación, ¿qué pasa, hermanos? Que a una persona que entiende la salvación, la disfruta, la goza, hermanos. Por eso los creyentes debemos ser de las personas, de estos 8.000 millones de personas, nosotros somos especiales, felices, gozosos de que Cristo nos salvó. Acá tiene que haber una paz impresionante. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos enfermedades, dificultades, dolores? Sí. Pero tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Cosa que no tiene el mundo. Porque el mundo, como mis vecinos, allá los del barrio de atrás, todo el día y toda la noche, hasta esta madrugada pagaron el equipo. ¡Felices! No es esa la felicidad. Eso se llama placer. Y rara vez el placer trae felicidad. En 1 Corintios 15, Pablo está hablando a creyentes, no solo para afirmarlos en la fe, o sea que hoy no estábamos hablando de que nosotros vamos a ser salvos, a no ser que haya alguien. ¿Sabe qué estamos hablando hoy? Afirmándonos en la fe, en la salvación que tenemos. No estaba hablando a creyentes solo para afirmarlos en la fe, sino para llevar a otros también las buenas noticias, el verdadero evangelio de la salvación. ¿Qué pasa, hermano? Estoy terminando ya y termino. Yo aprendo esto, que Cristo murió por mí, fue sepultado, que yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo comprendo todo lo que pasó en la cruz. ¿Me voy a quedar con eso guardado? No. Yo también quiero compartirle a otros esa salvación tan grande, hermano. Eso que hizo el Señor por mí. Y por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay una persona que nos está viendo y no ha conocido de Jesucristo, aquí rápidamente yo le voy a decir que es la salvación. Y es que Cristo vino al mundo, nació en un pesebre hace 2000 años más, hizo milagros, sanidades, fue crucificado, resucitó, se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre y viene por segunda vez, haciéndoles una claridad. No viene otra vez a un pesebre. No viene como niño divino Jesús. Nana, nanita, nana, nanita allá. No. No viene a eso. ¿Sabe qué viene? Viene como juez. Viene como juez a juzgar la decisión que tomó la humanidad. O creyeron en mi muerte, sepultura o resurrección, o me rechazaron para siempre. Y cógelos de un lado para allá y caminen ustedes conmigo, porque aceptaron la obra de la cruz. Esa es la salvación, hermano. ¿Me hice entender? Esa es la salvación. No le añadamos, ¿para qué añadirle más cosas, hermano? No le diga a nadie, camine a la iglesia por A o B, o sea, camine a conocer de Cristo, camine a conocer al Salvador. Y al conocer al Salvador, es posible que usted vea milagros, sanidades y prosperidad. Es posible, pero conociéndole a Él. Mientras tanto, yo no me atrevo a decirle que va a ser sanado, que va a ser prosperado. Conozca primero al Salvador. Mientras no vaya el médico no le puede formular. Mientras no venga Cristo, Él tampoco le va a poder formular. Venga Cristo, si nos está viendo y no es salvo. Venga para que disfrute lo que los cristianos disfrutamos. La vida eterna, desde ya la estamos disfrutando, porque creímos en la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y pronto regreso de Cristo a la tierra. Amén. Padre, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por el privilegio que nos das de afirmarnos en la fe.